infame escena. La infame escena. Para que todos, infame escena. todos sabíamos que no iba a salir. Se ha gastado mucho saliva, tinta digital. Sí. Y A todo. Stephen King lo han apaleado por esa escena y él ha salido a defenderla 1000 veces. Yo lo apoyo. Para los que no lo han leído, es como una. Bueno, que no lo haya leído, ya todo el mundo Ajá, se pues sí. quejó. La orgía, ¿no? De Beverly. Bueno, es que hay que ser No es orgía. No es orgía. No, Digamos pero- que Beverly ofrece su virginidad al resto del equipo para volverlos a unir y salvarse. Sí, lean el libro para saber por qué. Porque después de que defienden, derrotan, a eso, se pierden las alcantarillas. Se ven afectados Ajá, y su y unión entonces el superpoder de Eddie no funciona. Ahora, porque ese vínculo se está rompiendo, ¿no? Exacto. Porque al parecer este ser que los unió, como que los dejó medio solos, mala onda. Y además porque como el haberse expuesto ahí en su verdadera forma y todo los afecta mentalmente. Ajá, sí, están como... El Entonces, chiste es que perdieron la conexión. Ella nos conecta a todos de vuelta. y de la nada Beverly dice, sí, hay que hacer esto. Nadie más quería, pero bueno, Beverly insistió. Y los convence. Pero Ana, ¿no creías que mejor hubiera sido bien? Es que, o sea, como se construye a Bill, es como que el cemento de ahí, ¿no? Todo el mundo ama a Bill. Y algunos sí lo ven como su líder y otros sí, incluso Eddie creo que dice que se masturba pensando en Bill. No es cierto. Te juro por Dios, así lo entendí yo. Bueno, así lo entendí, perdón. O sea, Eddie sí lo idolatra demasiado. Sí, es cierto. Todos. O sea, todo, porque hasta, ay, Gran Bill, ¿qué hacemos? Gran Bill, ¿a dónde vamos? Gran Bill dice que vayamos para allá. Y lo siguen Ajá, naturalmente. ajá. O sea, aunque él no lo sienta así súper potente, pero es el líder. Todos lo ven así. Igual es algo que le puso esta fuerza, ¿no? Y entonces pasa esto de la orgía y la mitad de las quejas de la gente es porque son niños. Y bueno, sí es exagerado porque ahora hay niños de secundaria manoseándose atrás de colchones en un Walmart. O sea, hay video de eso. O sea, a esa edad, si los niños quieren, no hay fuerza que los detenga. O sea, ya son criaturas demasiado sexuales. Y uno como adulto, pues sí lo ve y dice, ay, no, eso lo hacen solo los adultos. Pero ya están en la transición. O sea, por ese lado sí es ridículo espantarse, porque hay niños teniendo sexo. Bueno, preadolescentes teniendo sexo. Ni modo, así es la vida. Esa es la mitad de las quejas. La otra es, bueno, como yo lo veo, se siente muy fuera de lugar. No porque sea, como dije, sexo, sino porque a Beverly se le ocurre y entonces ella dice, yo voy a hacer el vínculo. Y nunca había tenido una iniciativa así como personaje y de la nada que lo saque es así como, ¿por qué? Hasta los niños dicen, ¿por qué? Entonces, si tenía a fuerzas que aparecer esta escena, creo que tenía que ser con Bill. Yo no sé qué tan depravado o no quieran que sea. Eso se lo dejo a Stephen King. Pero sí, yo creo que si tenía que haber un vínculo así místico y sexual, tenía que ser con Bill. Aunque me tiren piedras en la cabeza. Y tampoco estoy así como, hoy no, esperando la la escena. homosexualidad de aquí, todos así. Es que aquí la actividad de Beverly era pensar que todos sentían una atracción por ella. Todos pasan por sentir una atracción por ella que evoluciona. O sea, Ben es como el verdadero amor. Se enamora, pero es más allá de un crush. Y hasta cuando la escena es con el primero que siente el orgasmo, es con el que realmente pierde la virginidad físicamente y con el que siente más, o sea, ni siquiera con Bill. Sí, que él es placentero, pues. Ajá. Como Bill es como ese primer crush, ese amor más inocentón, bla, bla, bla. O sea, cada uno, que además es bastante detallada la escena en el libro,
simboliza un poco el paso de cierto, o sea, como distintas relaciones, ¿no? Que en los otros es más como de amistad, con Richie es mucho de amistad. A pesar de todos pasan, todos gustan de ella en algún punto de la novela, pero además ahí cierra en parte el arco de Beverly en la novela. Ella no entiende por qué la gente la ve así, o por qué le dicen zorra, o por qué, o sea, ella no entiende la sexualidad porque nunca se la han explicado. Sus amiguitas están así de, no, y entonces el hombre te la mete por aquí y duele un buen y luego te embarazas. Pero ella escucha a sus papás teniendo relaciones y dice, mi mamá no suena que le esté espantando la cosa, ¿no? Y su papá al mismo tiempo, conforme ella va creciendo y se va volviendo mujer, se vuelve más violento porque siente una atracción sexual por ella. Y entonces ella necesita forzosamente recobrar el poder en su sexualidad y entenderlo. Entonces la escena, a mí por eso no se me hace como tan fuera de lugar que sea ella ni nada, porque ella es en ese momento en que entiende a qué se refiere la sexualidad, incluso lo dice, esto es a lo que le tenía miedo a mi papá, o sea, así como de que ¿por qué siente tanta vergüenza? Porque hay que sentir vergüenza de eso, y que además tiene ella poder sobre su sexualidad. Pero ¿no crees que hubiera pasado si igual tenía sexo con Bill? O sea, ¿por qué tenía que pasar por no, porque todos? no todos, porque o sea, porque entre los hombres sí existe esa admiración por otro hombre, pero no es una atracción. Pero además a Bill era normal. Por ejemplo, Sí. A lo mejor están en un punto en el que no, o sea, no están así de, ay, es que sí me gusta ella, y es mala la homosexualidad, sino que sí, pues es una sexualidad como más inocente. pues es exploración como pasa con Henry y Patrick. O sea, pero menos menos psicótica, ¿no? Pues que Patrick se está pasando de listo porque ni Henry sabe qué está haciendo. Igual ¿no? pero eso está así tan maleado como el otro y sí. Y así pasa, o sea, sí pasa, es algo de la que nadie nunca quiere hablar, pero sí pasa que cuando estás ahí, pues súper puber, pues estás así como experimentando cosas muy raritas, ¿no? Y tratando de averiguar qué eres. Pero yo creo que en parte la escena, o sea, siento que lo de Bill es diferente porque todos ya se someten a Bill de alguna manera de distintas formas en su actitud. Por ejemplo, Ben está enamorado de Beverly y siempre en su cabeza es, pero yo sé que es de Bill y que ellos merecen estar juntos porque Bill es Bill. Y entonces él nunca hace nada por tratar de conquistarla ni nada, o sea, la ama incondicionalmente y nada más agacha la cabeza. Richie, que es súper bromista, Bill es el que le para así, ¿no? Cuando se pone. Eddie es el más incondicional con Bill y todo. Todos pasan por eso, la propia Beverly se somete de alguna manera a estar enamorada de él. O sea, todos también hacen un cierto sacrificio hacia Bill. Y en el caso de Beverly yo creo que en parte es hasta un poco una ironía porque siempre la molestaban con que se acostaba con todos. Y eso es lo que ella tiene que hacer en ese momento. No porque sea una zorra, porque eso es estúpido, sino porque es una forma de volver a tener ella control sobre algo que... Ese era su mayor miedo. El de los otros es un miedo, la culpa, lo desconocido, bla, bla, bla. Y el de ella era esa vergüenza, no solo era que su papá la golpeara o lo que yo fuera a hacer, era el miedo general a la sexualidad. Y entonces en ese momento ella como que supera ese miedo también. Yo tengo que decir, en la película manejan bien eso porque no ponen ninguna escena explícita ni nada de ese tipo, pero sí está entrevisto que ella emana más sexualidad de lo normal a una niña, con la escena del farmacéutico y cómo la están viendo todos, sin necesidad de hacer una escena pues desagradable para muchas personas, ¿no? Lo único en el libro es que a mí esa escena me hubiera gustado antes. O sea, como en la película que antes todos empiezan a perder la fe porque tienen demasiado miedo y ella establece la conexión así, que después, porque aquí ya terminaron, o sea, pues están perdidos y todo y están desesperados, pero a mí se me hace que sí perdió fuerza esa conexión. Hubiera sido para mí más útil o más impactante que fuera antes del enfrentamiento porque ya estaban todos fortalecidos y más unidos. Pero si lo hubiera sido antes del enfrentamiento ya no habrían sido niños. O sea, es que ese momento es de transición para todos. Ese es el momento en que conecta a los adultos con los niños. Tienen que ir como niños a enfrentar ahí para poderlo derrotar como niños porque necesitan su imaginación. Y después salen, pero necesitan salir como adultos. Entonces tienen que hacer ese ritual, digamos. No tenían. Como adultos. Pero lo hicieron y funcionó el grupo. Aunque luego te dicen, no, pero tienes que ser niño de nuevo. Ajá,
pero, o sea, es que no puedes, es que la idea es que no puedes evitar ser adulto, pero ser adulto no significa que tengas que evitar ser niño. O sea, sí, pero no. Volver Si a... vas a dar el paso, no, pues Es que, No. es como te están diciendo que puedes hacer ambas cosas porque no puedes evitar crecer, Ajá. pero tampoco puedes perder tu esencia. No se trata de matar. Vuelve a al ser tú interior. mismo, ajá. Recuerda cómo eras, en qué creías. Que queda claro que, por ejemplo, cuando eres niño, te subes a tu bici y no te importa si te golpeas. Estás jugando, te pegas con un amigo y al día siguiente no pasó nada. Haces ese tipo de cosas y no importa porque eres un niño. Pero cuando eres adulto piensas más de una vez subirte a una patineta o ponerte a patinar en hielo o a andar en bici. Entonces te empiezas a dudar de eso y es un poco ese el mensaje y el final, pero no le voy a decir, ¿no? Pero es como eso, o sea, puedes tener un equilibrio en el que no puedes evitar envejecer, necesitas ser adulto, también necesitas ser adulto, pero no tienes que perder y matar a tu niño interior solo porque ya creciste. Entonces como que esa es parte de la transición. Pues sí, o sea, viéndome en ese punto de vista, a lo mejor sí es mejor que sea después. O sea, pero sí, yo cuando lo vi como que fue de... O sea, es que Antes. igual llegas a conocer muy bien a los niños y verlos haciendo esas cosas. No. Pero sí, o sea, como que te causa incomodidad. O sea, no es una escena así como cualquiera y sí, supongo que sí quería tener ese efecto Stephen King. Si no, pues no lo hubiera puesto. Pero es que es lo mismo que él dice, porque esto es una circunstancia muy extraña, extrema e incómoda, pero el mismo Stephen King decía, todo el mundo criticándome por esa escena y nadie me dijo nada que a un niño de 5 años le quite un brazo. Bueno, pero es lo que a eso va, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que seguimos teniéndole más miedo al sexo que a la violencia. Y Beverly es el ejemplo de eso. Ajá, o sea, ¿de por qué le tenemos tanta vergüenza, tanto miedo al sexo? Porque además el miedo viene con la ignorancia, ese es el punto. Entonces, a lo mejor sí es muy precoz que tengan 11 años y hagan eso, pero esta es una situación muy extrema. O sea, los niños no son normales, se enfrentaron a algo cósmico, no son... La escena tiene una función más poderosa que estuvieron calenturientos. O sea, Que además no es como, o sea, Stephen King, si le entras es entrarle a todo, ¿eh? No solo es en niños que le cortan el brazo, tiene muchas escenas de sexo peores. por ejemplo, ¿cómo te ponía su relación con Tom, de adultos? Esta- Que él la manipulaba sexualmente, o sea, primero la atormentaba, la golpeaba y luego tenía sexo con ella para tenerla bien domada, o sea, es una cosa horrible. Sí, me da Y más es muy pena. explícita, Ujú. o sea, sientes feo por ella cuando estás leyendo todo eso, entonces sí, él no le tiene miedo a hablar de sexo. Aquí de alguna manera es, Tapujos. entre comillas, porque no lo es, pero entre comillas es tierna la escena, o sea, es bonita en lo que cabe. Es una entrega de Es una entrega de esto. Pero pues Stephen King tiene unas cosas así como no muy bonitas, más bizarras aún. más bizarras sexualmente hablando. El asesino en la zona muerta, no, Así está muy mal. O sea, pero esa escena es para eso. Tú como lector, bueno, uno así normal, que no anda por la vida leyendo Stephen King. Todavía no se encuentra con el de la zona muerta. O sea, como un civil, como O sea, un... sí, un peatón de paso. O sea, sí te hace sentir algo. Sí, sí, sorprende. O sea, no, Sí, claro. no es como cualquier escena, le arrancaron un brazo, pues, está mal, ¿no? Pero esta sí, y te digo, yo supongo que es lo que quería lograr al final, eso que dices, que el miedo y la ignorancia y todo eso es, pues ya no es para los niños, es para el mismo lector, ¿no? Y además está el efecto de la miniserie. Mucha gente leyó el libro después de haber visto la miniserie y fue como, ah, sí. ¿En qué Entonces, pues les sorprendió mucho porque es curioso, pero la miniserie para nuestra generación es un recuerdo de infancia. Entonces, leerlo y fue como una mentada, ¿no? Para muchos. A mí me sorprendió mucho cuando lo leí, pero no me espantó. Yo sentí más feo
En las escenas del sexo con Tom, por ejemplo, se me hacía sentir muy incómoda, cómo lo describía, cómo ella la obligaba a decirle cuántas veces se había sentido un orgasmo y, o sea, cómo la manipula, pues. Y las escenas de asesinato de Georgie y de Eddie Corcoran, como toda la pinche historia de Eddie Corcoran es horrible. Sí, esa cosa es horrible. Yo ahí sí estaba así como, o sea, y me dejaron mal, ¿no? Pero esta como que la leí y dije, ay, qué escuela de monjas. Sí, pero no, ya la pasé y ya. O sea, sí. La pasé y ya tampoco me quedé pensando en ella. Pero hay gente que no la supera y no la va a superar jamás. Sí, ha sido una súper controversia. Ajá. Sí, y yo creo como la clasificación B de la película que hicieron, que nada más sentían una atracción extraña por ella y al final sí es por ella que todos se enfrentan. Estuvo bien, o sea, Sí, una manera de, si lees el libro sabes ¿A qué qué es lo que hizo, a qué se refieren con esa atracción que todos sienten por ella, sin necesidad de alterar conciencias de otras personas. O sea, y de hecho, bueno eso. es que no les podemos contar exactamente, pero digamos que también pasa ese momento en el que Beverly asume su sexualidad en la película, de una manera más simple, a veces. Pero lo tiene con lo de su papá, y luego con Ben y luego con Bill, ¿ves? Sí está, pero no está así. Sí, no está gráfico ni... Pero no pierden eso porque sí era necesario para el personaje. O sea, sí lo tiene la película también. Tiene ese ahí cierra el arco de Beverly. Bueno, yo digo. Porque además ella, de todos, de esos chamacos, es la que tiene un monstruo peor en la vida real. Ajá, porque muchos se quejaban de una escena en la película y dije, pero no es lógico que sea contra ella porque ella tiene el terror en casa. Era la más vulnerable a un ataque de eso. Los demás no lo tenían en casa, era en su imaginación o en la desolación, pero ella tenía el peligro en casa. Sí funciona así, porque ya se habían quejado muchos de eso. Y no, así funciona perfectamente, pues ella es la que tenía el miedo en casa, peligro en casa, pues funciona muy bien. Sí, ella tenía un peligro adulto, de adultos, su miedo no era un retrato que te asusta, un payaso, como todos los demás. Era un miedo real y tangible. Nosotros sabemos que un retrato que te espanta, todos tenemos la muñeca vieja fea que te espanta en casa o algo que te espanta de niño, ¿no? Pero eventualmente no corres peligro real más que en tu cabeza. Y cuando eres adulto puedes tomar la decisión de botarla, o quemarla, un ritual, accidentalmente tirarla a la basura. Y ella no, o sea, ella lo que le terroriza es muy tangible y peligroso, de verdad. Entonces, eso funciona bien en la película. Sí, pero lo adaptan bien, porque sí está. Sí. Solo que no así. Y lo único que espero en la de los adultos, porque sí es cierto, hay una cosa en la película que sí no me molestó, es que supuestamente los 7 tenían una importancia y al final sabes que van 5 y que sigue siendo un número cósmico y que es poderoso, pero Beverly no hace nada. Eso me chocó. Así, nada, se sienta ahí con él, pero no hace nada en la película. En la novela, la segunda parte de la novela. Beverly que yo creo que cosas que le quitaron a ella en el primer enfrentamiento tal vez sea para eso. Ajá, porque yo creo que a nadie le pasa desapercibido que en la segunda no hace nada. Ajá. En la serie, en la miniserie sí. Porque en la miniserie usan como que es un paralelo exacto, o sea, así como enfrentaron la primera vez a eso, así lo enfrentan la segunda y así es como lo vencen. Eso es lo que manejan. En la novela no funciona. Y como Beverly se volvió un personaje que en esta película resaltó, o sea, muchos salen hablando de Beverly, pues de adulta seguro no van a dejar pasar que haga algo. Sí, yo quiero pensar que es por eso que le quitaron ciertos aspectos que te mencionan, pero no los muestran, como lo de la puntería. Ajá. Que no lo ves aquí, pero para ponérselo de adulta. O sea, yo quiero creer que sí. Ojalá, porque sí, ahí sí se me hizo desaprovechado el personaje en el libro. Porque era importante que los 5 tuvieran una participación, porque era un número cósmico, la conexión y todo, y no hace nada. Y dices, ¿qué haces aquí, amiga? Pues haz algo, coopera. Es que igual la necesito para la salida. Para poder encontrar la salida. Porque no, porque ella no. Y es una cosa padre del libro, en esta película no lo pusieron, pero que hay el pueblo se ve afectado a la vez que ellos están derrotando eso. Sí, pasan cosas en el y en aquí no, yo no sé si en la segunda parte, que si porque tienen, aquí como no murió, a lo mejor pueden salirse con sí, que no pasa nada por eso. Porque si tienen presupuesto además, o sea, en la novela termina eso y termina con el pueblo. Ajá. O sea, es una cosa acá bien apocalíptica,
Y obviamente en la primera no una pudieron expiación pasarlo. completa. Exacto. Es una renovación. Pero igual y ya pues, con el presupuesto que ahora sí se tiene y los efectos que ahora sí se tiene, sí pongan lo que le pasa a Derry. Y tal vez la hagan eso, como que es lo que le pasa ya en el enfrentamiento final, porque aquí pues no. De hecho aquí no ves nada de la afectación posterior. No, Ya no todo ves pasa nada. normal. Ujú. Entonces sí, que lo pongan en la segunda estaría padre. Y tendría sentido porque aquí realmente pues no lo derrotaron. Y ellos semi saben, por eso hacen la promesa de volver. Ok, pues creo que eso sería todo. Si nos extendimos. Nos vemos en la próxima. Díganos si quieren que hablemos de otro libro. Normalmente hablamos de libros que se hicieron películas, pero puede ser cualquier libro. Y denos likes. Gracias.